Muy buenos días a todos los presentes. Me les presento, mi nombre es Camilo Armando Peralta, como bien lo indicaba el capitán. Yo soy el jefe de la oficina regional de Neiva, de Derecho y Propiedad. Soy abogado egresado de la Universidad Subcolombiana de Neiva, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, y he realizado varios diplomados, uno de ellos en docencia universitaria, diplomado en el nuevo sistema judicial oral colombiano. Y actualmente soy docente universitario catedrático y también pues litigante con la empresa que actualmente estamos aquí presentes. Bueno, el día de hoy vengo a hablarles del tema de servicios públicos domiciliarios, Internet y telecomunicaciones en el marco de conflicto del COVID-19, la emergencia sanitaria del COVID-19. Esta temática es muy amplia, digamos que me atrevo a decir que si no es la que más normatividad tiene actualmente, que más normatividad ha expedido el gobierno nacional en el marco del COVID-19, es una de las que más normatividad tiene por sus temáticas, ¿sí? Que tenemos normas para acueducto, alcantarillado, aseo, para energía, para gas, para telecomunicaciones. Es un tema extremadamente amplio. Traté de resumir en la medida y hacerlo más práctico para su entendimiento. Bueno, aquí vamos a ver un poco de lo que es el marco normativo de lo que concierne a los servicios públicos domiciliarios en el marco del COVID-19. Traté de ser un poco más práctico y no entrar en redundancia con lo que ya ampliamente conocemos. Ya mis anteriores colegas que me precedieron nos indicaron que el artículo 215 de la Constitución Política le permite al gobierno nacional emitir el estado de emergencia cuando exista algún tipo de situación que así lo amerite. Eh, Sabemos que el gobierno nacional a través del decreto 417 del 2020, pues emitió el tema de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Eso fue el Ministerio de Salud. Ya sabemos que el COVID-19 es una pandemia declarada a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Voy a desconectar un poco la cámara para que me permitan, porque es que se me pone lento el computador. Y si cualquier inquietud que tengan, yo las estoy revisando por el chat. Obviamente al final, si de pronto no se escucha el audio o algo así, pues les pido por favor que me lo hagan saber. Bueno, listo. Les indicaba que en el marco normativo, en lo que concierne a la temática que estamos aquí explicando, decimos que el artículo 365 y subsiguientes hasta el 370 de la Constitución Política de Colombia enmarca lo que concierne a los servicios públicos en general, ¿sí? Entendiendo que los servicios públicos son considerados a aquellos que pues, se indican allí mismo, como lo son la salud, la educación, saneamiento básico ambiental y agua potable. Eso es lo que se tiene como concepto de servicios públicos en general. No obstante, de esta rama se desprenden los servicios públicos domiciliarios, que ya conocemos, es decir, los cuales son acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas combustible y telefonía pública. Aquí en telefonía pública, pues integran todo lo que concierne a celulares y telefonía fija en los hogares. Bueno, la Ley General de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia, que es lo que vamos, es la temática que nos concierne y que vamos a estudiar más a fondo, es la Ley 142 de 1994. Esa ley es el marco general y es la estructura de los servicios públicos en Colombia. Ahora bien, entrando en materia en lo que concierne a los decretos presidenciales emitidos en el marco del conflicto del COVID-19, encontramos que el decreto 441 del 2020 fue el primero que se emitió por el gobierno nacional, pero este va encaminado a lo que tiene que ver con el acueducto, alcantarillado y gas. Asimismo, encontramos el decreto 464 del 2020. Esos decretos pues van enfocados también al tema de las telecomunicaciones. Más adelante los voy a abordar un poco más a profundidad. Ahorita simplemente los quiero como enunciar para que ustedes tengan un poco más de conocimiento frente a ellos, ¿sí?
También conocemos, todos esos decretos van enfocados hacia atender los servicios públicos domiciliarios. Eh, el 428 del 2020 y el 580 del 2020 son decretos que son expedidos para regular lo que concierne a acueducto, alcantarillado y aseo. El decreto 4, vuelvo y le reitero, el decreto 441 fue expedido el 20 de marzo del 2020, el 528 el 7 de abril del 2020, el 580 el 15 de abril del 2020. Esto es en lo que concierne a acueducto, alcantarillado y aseo. Esos tres decretos están regulando actualmente esa temática. Ahora, en lo que concierne a energía eléctrica y gas combustible, encontramos los decretos 517 del 4 de abril del 2020 y el 574 del 15 de abril del 2020. Este marco regulatorio nos está dando unos parámetros en lo que concierne a energía eléctrica y gas combustible. Finalmente, en el tema de las telecomunicaciones, encontramos el decreto 464 del 23 de marzo del 2020 y el 540 del 13 de marzo del 2020. Esos son, por ahora, el marco regulatorio de estas tres temáticas que integran los servicios públicos domiciliarios. También encontramos una serie de circulares. Esas circulares son emitidas por la máxima autoridad en lo que concierne al control, inspección y vigilancia de los servicios públicos, la cual es la Superintendencia de Servicios Públicos. Estas circulares, digamos que son como las principales, porque son muchísimas las que ha emitido la Superintendencia de Servicios Públicos, son las que nos, digamos, las principales, las que, digamos, le compete al público y las que le compete en general a toda la ciudadanía colombiana. Estas circulares ya las estudiaremos más adelante, más a profundidad, pero pues digamos que ahorita las tocamos muy por encima. Bueno, para poder entrar digamos, en materia y antes de poder, digamos, y a su vez colocarlos a ustedes en contexto, quiero indicarles que sí, que el tema de los servicios públicos domiciliarios tienen unos preceptos constitucionales que, como lo decía al comienzo o en la introducción de la presente charla, se encuentran regulados en el artículo 365 y subsiguientes de la Constitución Política hasta el 370, ¿sí? Digamos que en lo que concierne a estos articulados constitucionales, lo que aquí se emanan son una serie de obligaciones que el Estado tiene con los ciudadanos. Y en ese sentido, como primera medida encontramos que los servicios públicos se trata de un conjunto de actividades a través de las cuales se busca satisfacer las necesidades del interés general. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución Política obliga al gobierno a que cumpla y satisfaga todo tipo de necesidades de servicios públicos, hablando claramente, en lo que concierne al interés general. Es decir, todas las personas tienen acceso y están en el derecho de tener acceso a los servicios públicos, haciendo referencia a servicios públicos en general, servicios públicos, los que ya indicamos, salud, educación, saneamiento básico ambiental y agua potable, junto con los servicios públicos domiciliarios que ya los expliqué. Como segunda medida encontramos que estos preceptos constitucionales le indican que el Estado tiene el deber de asegurar la prestación eficiente, regular y continua en igualdad de condiciones para toda la sociedad. Todo esto bajo el principio constitucional de la solidaridad y la redistribución de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se le está obligando a que preste el servicio, no solamente que lo entregue a la sociedad como tal, sino que lo tiene que hacer de manera regular, es decir, constante, y además de eso, lo tiene que hacer una buena prestación de ese servicio. No basta solamente con entregarle o darle la posibilidad que los ciudadanos tengan acceso a él, sino que tiene que ser continuo y, pues, obviamente, en buenas condiciones. Y el principio de solidaridad, obviamente, es que entre todos apoyamos para que subsista y se pueda prestar este servicio. Bueno, como tercera medida y última medida encontramos dentro de los preceptos constitucionales, este es un servicio inherente a la finalidad del Estado. Quiere decir que el Estado se encuentra en la obligación de prestarlo, ya sea de manera directa
o indirecta a través de particulares, como lo hemos visto o como lo presenciamos normalmente en la actualidad, en donde hay muchos servicios públicos que son prestados por particulares o incluso de manera conjunta entre el Estado y particulares, conforman una entidad que se llama entidades de economía mixta, y a su vez esto le permite prestar el servicio público domiciliario, cualquiera que se trate, sea acueducto, alcantarillado o aseo, energía eléctrica, gas combustible y todo el tema de las telecomunicaciones. Bueno, en estos preceptos constitucionales encontramos varias posturas de la Corte Constitucional, que es la máxima garante de nuestra Carta Magna. Me permito a ustedes leerles un enunciado, digamos, un común denominador que ha utilizado la Corte para definir lo que concierne a servicios públicos domiciliarios. Y es el siguiente, abro comillas: con los servicios públicos domiciliarios se busca a través de ellos satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua. Son además el medio por el cual el Estado realiza sus fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales. La razón de ser de estos poderes constituidos es el servicio a la comunidad, la satisfacción de sus necesidades y la protección de los derechos individuales de sus miembros. Nótese que estos preceptos jurisprudenciales emanados por la Corte Constitucional van en concordancia con la normatividad anteriormente ya descrita y ya explicada. En este precepto jurisprudencial lo encontramos en la sentencia C-075 de 1997, en el que la Corte realiza un control de exequibilidad a el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula el marco de las huelgas en el tema de los servicios públicos. Bueno, vamos a entrar en materia. Bien, si bien indicábamos hace unos instantes que el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, en virtud de esta pandemia se han emanado una serie de disposiciones, ¿sí? Por ejemplo, que el Estado le ha indicado a sus gobernados una serie de directrices y recomendaciones, como por ejemplo el distanciamiento social, el constante lavado de manos, etcétera. Y para poder, digamos, garantizar estas recomendaciones y estas directrices que ellos han emanado a nivel, que el gobierno ha emanado a nivel nacional, porque es a nivel nacional, eh, tiene que garantizar un mínimo de condiciones para que esto se lleve a cabo por parte de la ciudadanía, porque de nada le serviría al gobierno decir, bueno, ustedes lávense las manos todos los días, pero si hay comunidades a las que no le llega el acceso de acueducto, pues obviamente no van a poder cumplir con tal disposición. En ese orden de ideas, el gobierno nacional, a través del decreto 441 del 20 de marzo del 2020, ordenó a todos los entes territoriales, llámense entes territoriales, municipios y distritos, a que durante el término de la declaratoria de emergencia ocasionada por el COVID-19 se ordena la reconexión inmediata del servicio de acueducto a las personas que lo tenían suspendido antes de entrar la declaratoria de la emergencia del COVID-19, o incluso que se los hayan suspendido durante la emisión de este decreto. ¿Esto qué permite? Primero, garantizar los fines esenciales del Estado, y segundo, cumplir con las ordenanzas emitidas por el gobierno nacional. Tiene dos fines principales, ¿sí? Es decir, que a partir de la emisión de este decreto, todos los gobernantes están en la obligación de reconectarle el servicio público de acueducto a todas las personas de todo el territorio colombiano. Aquí no hace distinción de ninguna índole. Claro está que dentro de esta misma norma encontramos una excepción, y es a aquellas personas que les fue suspendido el servicio con una declaratoria de fraude en la conexión inicial del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que, aprovechándose de cualquier tipo de circunstancia, conectaron el servicio público de acueducto sin la autorización o sin el permiso de la autoridad pertinente, y la autoridad se dio cuenta de esta circunstancia y procedió a recortarle o suspenderle ese servicio, y a esas personas, como castigo a este fraude, obviamente ese fraude tiene que ser ya declarado incluso judicialmente, no se les permite la reconexión del mismo servicio.
¿Listo? Ahora bien, esta reconexión del servicio público de acueducto no tiene costo para los usuarios. ¿Qué significa esto? Normalmente, antes de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, social y económica, los estados o los gobiernos territoriales, municipio y distrito, cobraban por la reconexión del servicio. Pero ¿qué pasa ahora? El gobierno dijo que por ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, esta reinstalación tiene un cobro, un costo alguno. Es decir, que en la facturación no se va a ver reflejada esta reinstalación o reconexión del servicio. Por otro lado, se garantiza el acceso del agua potable mediante la prestación del servicio público de acueducto de alcantarillado, que es lo que estábamos indicando hace un rato. Y esto, vuelvo y reitero, con el fin de cumplir y acatar las recomendaciones que el gobierno nacional ha emitido en cuanto al lavado de manos, ¿sí? Constante, lavado de manos constante. A su vez, el gobierno nacional a través de las superintendencias también ha emitido circulares, digamos, enfocadas hacia el buen uso del servicio de acueducto. Tampoco podemos, digamos, abusar de él con el pretexto de el lavado de manos, entonces con eso vamos a malgastar nuestros recursos naturales. Entonces, finalmente, como sabemos que en Colombia existen zonas o territorios en donde el acueducto, en donde no existen redes de acueductos como tal, el gobierno le ha ordenado a los municipios y distritos a garantizar este servicio a través de medios alternativos, llámense medios alternativos a los carrotanques, ya sea a agua tratada, agua potable tratada envasada, es decir, estas aguas que encontramos en plásticos, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, etcétera. Esto tiene unas características importantes que debemos conocer. La primera, que es una responsabilidad de los entes territoriales. Llámese, vuelvo y repito, entes territoriales a los municipios y distritos. Aquí no entran como tal los departamentos, porque si bien los municipios son los encargados de prestarle directamente a su población ese servicio público domiciliario. Pero para ello, a su vez, el gobierno emitió en estos mismos decretos una serie de directrices que tienen que ser acatadas por los municipios, las cuales son, primero, que se debe garantizar un consumo básico mínimo para todas las comunidades. Es decir, que se tiene que llevar, o sea, no basta solamente con entregarle, por así decirlo, un envase con agua tratada, sino que esta tiene que ser suficiente para atender la necesidad de la familia a la que se le está entregando este líquido. Segundo, que el agua suministrada sea apta para el consumo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que sea tratada, que no se está, digamos, entregando cualquier producto por entregar, sino que tiene que ser apta para el consumo humano, se tiene que garantizar que con este líquido que se está entregando, esta cantidad de líquido que se está entregando por familia, en las zonas donde no haya red de alcantarillado, se está permitiendo es que estas personas puedan consumir de este producto, ¿sí? Y que lo hagan en condiciones favorables, porque obviamente no se va a poner en riesgo la salud de estas familias y complicar aún más o congestionar aún más nuestro sistema de salud. Y por último, el gobierno nacional le ordenó a todas las entidades territoriales que con estas medidas se tienen que evitar aglomeraciones de personas. Es decir, no se puede convocar como anteriormente se hacía digamos, en zonas de amplia circulación de ciudadanos, sino que se tiene que tratar en la medida de sus posibilidades, llevarle hasta la puerta de la casa de las personas que necesitan este líquido, este servicio. Esas son las directrices que ha emitido el gobierno nacional para todos los ciudadanos en Colombia. Aquí no se hace ningún tipo de distinción. Bueno, a su vez, en estos decretos que ya hemos mencionado, las empresas, el gobierno nacional le ha ordenado a las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo que pueden diferir 36 cuotas el cobro de estas facturas durante los 2 meses siguientes a la emisión de estos decretos para los estratos 1 y 2,
en la medida de las posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las facturas de los 2 siguientes meses después, o incluso durante la emisión de esto ya le da la facultad, el gobierno nacional le da la facultad a los municipios para que a través de sus correspondientes consejos regulen estas condiciones para que se puedan rediferir hasta 36 meses o 36 cuotas mensuales el cobro de la facturación de estos 2 meses. Ahora bien, para los estratos 3 y 4, la facturación se va a diferir también durante los 2 meses, igualmente como se va a cobrar para los estratos 1 y 2, pero esta financiación solamente podrá ser para los estratos 3 y 4 para 24 cuotas, ¿sí? Es decir, son menos cuotas las que se puede refinanciar, o se puede financiar, perdón, estas dos facturaciones. Bueno, se prohíbe el incremento en las tarifas de facturación en el marco de la emergencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si bien en condiciones normales sabemos que el artículo 125 de la ley 142 permite el incremento de facturación. Esto de acuerdo a la variación en los índices de precios establecidos allí. Normalmente los municipios, los entes territoriales realizan este incremento, uno los hace anuales, otros los hace semestrales. Digamos que obviamente no se pueden salir de los parámetros legales, pero eso lo hacen dependiendo sus potestades, ¿sí? En este momento, en la emisión de este decreto, se prohíbe totalmente el incremento de estas facturaciones. Hablándose, y quiero ser un poco enfático en ese punto, que aquí no es que no se vaya a cobrar por el consumo, sino que se prohíbe que este consumo, el cobro por metro cúbico, sea incrementado, no en el consumo. Si una persona, y se ha evidenciado actualmente, si las familias incrementan su consumo, pues obviamente su facturación se va a ver incrementada, ¿sí? Pero la norma no hace referencia a este consumo, sino a la emisión eh, las, de los incrementos a los precios del cobro por metro cúbico. Bueno, como les decía hace un rato, el gobierno le ha ordenado a los consejos expedir los respectivos acuerdos transitorios, porque son transitorios, que implementen esta medida. Finalmente, encontramos en el artículo primero del decreto 580 del 2020 que el gobierno le da la potestad a los municipios y distritos para que otorguen subsidios en la medida en que cuenten con los recursos para este propósito. Todo ello hasta el 31 de diciembre del 2020. Y a su vez el gobierno les pone una tabla a ellos para que se basen sobre ello. Y esa tabla es la siguiente, dice que hasta el 80% para los estratos 1 se le puede subsidiar su facturación. Pero esto no quiere decir que estén en la obligación de subsidiarle hasta el 80% de la facturación, no. Lo que le dice el gobierno a los entes territoriales es que hasta máximo el 80% se puede subsidiar, más no, ¿sí? Sumado a esto, dice que para los estratos 2 se puede subsidiar hasta un 50% hasta el 31 de diciembre. Quiero ser enfático porque de pronto más adelante vaya a haber algún tipo de confusión. El gobierno le otorga, vuelvo y reitero, la posibilidad a los entes territoriales que subsidien la facturación de acueducto, alcantarillado y aseo hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Y dados esos parámetros. Por último punto, le dice a los estratos 3 que se le puede subsidiar hasta el 40%. Quiero indicar que los porcentajes pueden ser inferiores, porque esto va en la medida de la caja presupuestal que tengan los municipios o distritos. ¿Listo? Bueno, finalmente el gobierno, pues digamos que emite una serie de recomendaciones, pues ya lo indicaba primero, el buen uso y consumo del agua potable, al uso medido de este recurso, y a su vez exhorta a las personas que puedan pagarlo a que lo hagan
y a los estratos 5, 6 y a las empresas industriales y demás que quieran hacer aportes voluntarios a la facturación, lo pueden hacer. Todo esto hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, esas empresas pueden de su pecunio o esas personas, ya sean los que habitan en los estados 5 o 6, pueden de su pecunio decir, yo aporto adicional a mi cobro de facturación, yo aporto este porcentaje o esta platica para ayudar a subsidiar esta agencia. Bueno. Esto finalmente son las disposiciones en materia de acueducto, alcantarillado y aseo. Yo quiero también indicarles que el acueducto, alcantarillado y aseo son servicios que en muchas regiones se cobran incluso hasta por separado, ¿sí? Por ejemplo, en la facturación encontramos discriminada también el tema de aseo y también el tema obviamente de alcantarillado y acueducto. No obstante, estas medidas que he indicado aplican para estos tres cobros, ¿listo? Bueno, ahora bien, por otro lado, entrando en materia de lo que concierne a la energía eléctrica y gas domiciliario, se han también emitido una serie de órdenes o recomendaciones por parte del gobierno nacional. Para este tema, dice el gobierno que le ordena a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas por redes, es decir, como conocemos normalmente, que llega a nuestras viviendas, a diferir este cobro hasta máximo 36 cuotas de la facturación en los estratos 1 y 2 durante los 2 meses que dure la emergencia del COVID-19. Todo esto sin intereses y sin costos financieros. Se tiene que financiar netamente el valor de la facturación. Ahora bien, para los estratos 3 y 4, esta misma medida aplica, pero solamente para 24 cuotas o 24 meses. Eh, Sumado a esta medida que ha tomado el gobierno, les indica a las empresas comercializadoras de servicio de energía y gas combustible que deberán ofrecer un incentivo a aquellas personas de los estratos 1 y 2, o incluso hay empresas que le da la posibilidad que las empresas lo puedan extender a otros estratos, pero inicialmente obligatoriamente es para los estratos 1 y 2 que paguen la facturación oportunamente. Es decir, que no pidan refinanciación de la factura o que no pidan financiación, perdón, de la factura, sino que lo paguen en el límite de tiempo establecido por las empresas comercializadoras de esos servicios, ¿sí? Y este descuento es del 10%, mínimo. Ellos dicen que mínimo tiene que ser el 10%. Esa es la obligación que tienen las empresas de otorgarle como incentivo a las personas que no piden ningún tipo de financiación, sino que lo pagan en el tiempo establecido. Quiero también estar enfático en esta parte y es que es en el tiempo que el recibo establece y no después, ¿sí? Porque, por ejemplo, les quiero colocar esta situación. A una persona cualquiera, ¿sí? Le llegó la facturación el pasado viernes 16 de mayo. Tenía plazo para cancelar ese servicio público hasta el pasado viernes 16 de mayo. No obstante, lo pagó hoy, 18 de mayo. Este descuento para esa persona que no lo pagó oportunamente no aplicaría. Simplemente paga su facturación, pues como le llegó. El precio de la facturación que le llegó, más no se le aplica el descuento, porque este descuento solamente, vuelvo a reitero, aplica solamente para las personas que paguen oportunamente. Eh, a su vez, el gobierno le indica que los usuarios de estratos 4, 5 y 6, junto con las empresas comerciales e industriales, podrían realizar aportes voluntarios a la facturación. ¿Qué quiere decir esto? Como lo indicaba también en el tema de acueducto, alcantarillado y aseo, estos pagos se van destinados a financiar y ayudar a mitigar un poco el impacto económico que traen estas medidas de financiamiento, estas medidas de subsidios y demás. Para el caso de la energía y gas domiciliario, este aporte se llama Comparto mi energía. Y este aporte va, digamos, enfocado y les llega un porcentaje en la facturación para esos estratos y para esta población.
¿sí? Esto no es de obligatorio cumplimiento, es decir, no es de obligatorio cumplimiento para las personas que habiten en estas condiciones. Simplemente es un aporte voluntario, como lo estoy indicando, que la empresa, en el caso de energía eléctrica y gas domiciliario, dentro de la misma facturación, coloca una cápite donde le establece un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje que si bien la persona se encuentra en las condiciones de hacerlo, lo puede cancelar. Creo que hasta ahí van las medidas tomadas en disposiciones de energía. Aquí hay un dato importante que quiero tenerlo en cuenta, que quiero que por favor me presten atención en este punto. Las entidades territoriales, el gobierno nacional dice que las entidades territoriales podrán asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de energía eléctrica o gas combustible de los usuarios dentro de su jurisdicción, ¿sí? Vuelvo y repito, esta potestad que le da el gobierno a los entes territoriales va ajustada en la medida de sus posibilidades, ¿sí? Esto obviamente se tiene que ceñir a al presupuesto que tenga cada municipio y cada distrito, ¿sí? Porque el gobierno no puede tampoco obligarlos a los entes territoriales a correr con un costo o con esta carga de subsidiar total o parcialmente sus servicios públicos, sino que le da la potestad a ellos para que en la medida de sus posibilidades y controlándolo mediante el Consejo Municipal puedan emitir los respectivos acuerdos enfocados a suplir digamos, esos subsidios. Bueno, ahora bien, en el tema de las telecomunicaciones, hasta la diapositiva pasada era lo que concierne a energía y gas domiciliario. Ahora, en el tema de las telecomunicaciones, el gobierno también ha emitido una serie de decretos enfocados digamos, a mitigar un poco el impacto que ha tenido el COVID-19 con los usuarios de las telecomunicaciones. En el tema de las telecomunicaciones, el gobierno indica que son servicios públicos esenciales los de radiodifusión sonora, es decir, la sincronización de las emisoras o las emisoras que funcionan en el país, ¿sí? Independientemente ya sea que se encuentren en la FM o en la AM, los servicios de televisión, ¿sí? Y los servicios postales. Estos servicios son considerados esenciales y por tanto no, se prohíbe la suspensión de la prestación durante el estado de emergencia, ¿sí? Eso tiene una connotación importante que hay que tener en cuenta y es que esos servicios son considerados esenciales porque es el medio de comunicación o de interacción entre los ciudadanos y el gobierno. A través de estos medios, el gobierno le indica las recomendaciones, indica los parámetros y le informa a toda su ciudadanía las disposiciones que está tomando en materia del marco del COVID-19. Eh, por eso son considerados servicios esenciales y estas personas que trabajan en esas empresas tienen el permiso de salir, tienen el permiso de poder realizar las respectivas modificaciones y demás a la señal, la transmisión o la prestación de su servicio y obviamente a prestarlo en las condiciones en que se venía haciendo o incluso a mejorar esta prestación del servicio. Bueno, también para los usuarios, el gobierno ha emitido también digamos, unas directrices, ¿sí? Pero estas directrices van más enfocadas al servicio de telefonía móvil. Y se dice en primer medida que para las personas que paguen hasta las 2 VT, entiéndase VT a la unidad de valor tributario, y la unidad de valor tributario para este año está en 35.607 pesos, o sea que las 2 VT sumarían 71.214 pesos. Es decir, que las personas que paguen en un plan hasta 71.214 pesos quedan excluidas del pago del IVA. Esto en los planes postpago, obviamente.
También en los planes postpago que paguen hasta las 2 VT, es decir, 71.214 pesos, se otorgan 30 días adicionales a la fecha límite de pago. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y pongo un ejemplo. Si la persona, cualquiera persona X, tenía su facturación para cancelar el viernes pasado, es decir, el viernes 16 de mayo del año en curso, hasta ese día tenía plazo para cancelar, en condiciones normales, las empresas cancelan o suspenden el servicio al día siguiente o a los días siguientes, ¿sí? En este estado de emergencia, el gobierno les prohíbe a las empresas realizar eso y lo tienen que hacer hasta un máximo de 30 días adicionales. ¿Sí? Eso es una medida importante, pues porque ya, digamos, le facilita a los colombianos, porque esta medida va enfocada al distanciamiento social. ¿Qué dice el gobierno? Tenemos que distanciarnos, tenemos que alejarnos de nuestras familias, incluso, si no habitamos con ellas, tenemos que alejarnos de nuestras familias, si no habitamos con las demás personas o seres queridos o amigos y demás, pues hombre, le estoy garantizando la posibilidad de que se pueda comunicar aún y sin que usted tenga la facilidad de pago para hacerlo oportunamente. Digamos que entonces, hasta 30 días después, o sea, hasta el 16 de junio, tiene plazo esta persona para realizar este pago, esta facturación. A su vez, el gobierno le dice a las empresas prestadoras de ese servicio que para todos los planes superiores que tengan a 1 giga de navegación, es decir, la gran mayoría, porque son muy pocos en Colombia o creo que no existen, los planes que tengan menos de 1 giga de navegación, esta prestación se debe realizar con mínimo 0,5 gigas de navegación, ¿sí? Obviamente las empresas de telecomunicaciones tienen la potestad de, por ejemplo, las personas que tienen hasta 7 gigas, 10 gigas, etcétera, su navegación obviamente no va a ser de 0,5, va a ser un poco más. Siempre, casi que siempre garantizando la mitad de esta capacidad de navegación. Obviamente, entendiéndose a las personas que no alcanzaron a pagar oportunamente, pues porque las personas que pagan oportunamente no tienen por qué disminuirle su capacidad de navegación. Por otro lado, si vencido este término, el usuario no realiza la facturación, es decir, en el caso que les colocaba, llegamos al 16 de junio del 2020 y el usuario no realiza la facturación, se le prohíbe al operador que le suspenda totalmente el servicio, es decir, que no permita ni siquiera la entrada de llamadas y a su vez se le obliga a que tiene que garantizar un mínimo de 200 mensajes de texto para estas personas y permitir la navegación gratuita a 20 direcciones de internet o 20 links o 20 URL, perdón, o sitios web, como ustedes los quieran denominar, para los planes prepago y también postpago. Estos 200 mensajes también enfocados a los planes prepago, ¿sí? Eh, si a su vez, por otro lado, las personas que tengan plan prepago eh, pueden realizar recargas y se le prohíbe también que les suspenda totalmente el servicio y el gobierno le ha obligado también a esas entidades para los planes prepago a que le garantice mínimo de 200 mensajes de texto y la recepción, obviamente, de esto durante 30 días. Bueno, estas son, digamos, las directrices que ha emitido el gobierno en el tema de telecomunicaciones. Como se puede observar, digamos, las medidas van más que todo enfocadas a telefonía móvil. ¿Y por qué a telefonía móvil? Pues en su gran mayoría, o digamos que las condiciones hoy en día se han invertido. Hablándose anteriormente de años, muchos años atrás, las personas consumían más que todo su telefonía fija o de hogar, pero ahora, digamos, este servicio prácticamente está llamado a desaparecer. Por eso, hoy en día, todas las personas, en su gran mayoría, hoy en día que no tenga un celular, pues prácticamente pues es feo lo que les voy a decir, pero pues prácticamente no existe en Colombia, puede denominarse así. Hoy en día todas las personas, hasta los niños, ya tienen celular. Por eso el gobierno emitió o se enfrascó más que todo esas medidas hacia ese tipo de población, ¿sí? El consumismo nos ha llevado a estas circunstancias. Eh, por eso, digamos que solamente se emiten estas características para la telefonía celular y no para la telefonía fija. En la telefonía fija se sigue cobrando
tal y como se venía haciendo antes de la declaratoria de la emergencia del COVID-19. Bueno, esas son las medidas que se ha tomado el gobierno en el tema de los servicios públicos. Vamos ahora a entrar en materia en lo que concierne a las circulares que ha emitido la Superintendencia de Servicios Públicos. Le indicaba anteriormente o al inicio de la presentación que las circulares van enfocadas a regular o, digamos, darles como unos parámetros para que las empresas prestadoras de esos servicios puedan, digamos, materializar y a su vez puedan tener una buena interacción con sus afiliados o con sus usuarios. Mediante la circular externa 2020 10.204 del 2020, la superintendencia indicó o hace un marco regulatorio de todas las medidas que ha tenido el gobierno para asegurar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos de alcantarillado, energía, aseo, gas o ni gas. Digamos que aquí hace un compendio de todas digamos, las normatividades que ha expedido el gobierno en el marco del COVID-19 para la prestación de estos servicios. Es importante que si ustedes consideran, y les recomiendo leer por favor esa circular, aquí encuentran todo el tema de normatividad, todo el tema de marco regulatorio en el marco del COVID-19, pero a su vez les podemos entrar un poco más en detalle a estudiar lo que concierne a los parámetros que ha dado el gobierno para las entidades y cuáles son el tema de la financiación, cuál es de dónde van a, de qué presupuestos van a subsistir y a garantizar la prestación la buena prestación de los servicios. ¿Sí? Porque pues como bien conocemos las empresas, ya sean industriales y comerciales del Estado, ya sean privadas o lo que sea, ellos necesitan unos recursos para poder pagar planta personal, para poder, digamos, tener su sostenimiento, etcétera. En ese orden de ideas, esa circular también va enfocada a, digamos, permitir que las empresas de dónde sacan recursos. Por ejemplo, les voy a colocar aquí un ejemplo, les permite a los entes territoriales a que desde el bueno, les permite que saquen recursos públicos, incluso nacionales, para poder subsidiar estas medidas. En la circular externa 10.134 del 2020, el gobierno nacional, mediante este acto administrativo, no es el gobierno, perdón, sino la Superintendencia de Servicios Públicos, mediante este acto administrativo, le informa a los prestadores, usuarios y servicio público en general, que a partir del 2 de abril, escúchense bien, 2 de abril, se reanudan términos procesales de todas las actuaciones administrativas que lleva esta entidad. Pero esta reanudación solamente opera para quienes tengan inscrito el correo electrónico en el expediente en que curse en esta superintendencia. ¿Sí? A su vez, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios exhortó a todos los usuarios a que tengan procesos vigentes, claro está, que remitan un correo electrónico a este que están viendo en pantalla en rojo para informando el correo o dirección email donde pueden recibir sus notificaciones. ¿Sí? Indicando en el asunto de este correo autorización para notificación electrónica de las actuaciones administrativas. Todo esto se hace de acuerdo o en concordancia con lo dispuesto por el CEPACA, la ley 1437 del 2012. Esto obviamente, como sabemos bien, el CEPACA les obliga a todas las entidades públicas a que cualquier actuación tiene que ser aprobada, a cualquier actuación que se haga virtualmente, tiene que ser aprobada por las partes. Si no está aprobada, se tiene que llevar a cabo presencial. Bueno, encontramos a su vez la circular externa 2020 10.011.255 del 2020 de la Superintendencia de Servicios Públicos,
En este acto administrativo, la superintendencia prorroga términos hasta 30 de mayo en los siguientes eventos. Como lo decía anteriormente, para que opere el levantamiento de los términos procesales, el usuario tiene que tener registrado el correo electrónico en el expediente de la superintendencia. No obstante, la prórroga de la suspensión de términos no opera, escúchese bien, no opera en los expedientes donde no exista dirección o correo electrónico posible para la comunicación o notificación de las decisiones. Es decir, estos términos para estas personas que no tengan correo electrónico dentro de su expediente no opera, es decir, continúa la prórroga de términos. El segundo evento donde continúa la prórroga de términos es para la prestación o atención presencial al público en todas las sedes. Y aquí es importante tener también en cuenta lo siguiente. Estas recomendaciones también van enfocadas a todas las entidades que prestan servicios públicos, ¿sí? En su gran mayoría. Digamos, y que no garanticen, digamos, el distanciamiento social, la no aglomeración de personas, etcétera. Entonces dice la superintendencia que en lo que concierne a su entidad, no va a haber atención presencial al público hasta el 30 de mayo, pues por ahora. Pero también le emite una serie de recomendaciones a las entidades territoriales y a las empresas públicas de servicios públicos domiciliarios que atienden en los municipios y demás, para que, si no tienen las condiciones mínimas para garantizar distanciamiento social pues obviamente que no hayan aglomeraciones, también esa suspensión de términos aplica para ellos. Finalmente, encontramos que en las actuaciones disciplinarias que cursan en la Oficina de Control Interno Disciplinario de esa entidad, también opera la suspensión de términos aquí, en este punto, independientemente que tengan o no inscritos el correo electrónico. Las actuaciones disciplinarias en control interno de esa entidad de la superintendencia, es decir, de los funcionarios que trabajan para esa superintendencia, sus procesos quedan suspendidos por ahora hasta el 30 de mayo. Por otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos ha habilitado unos canales de comunicación, porque como lo decía anteriormente, en lo que concierne a la prestación presencial del servicio, está prohibido, ¿sí? Hasta el 30 de mayo. Pero para que pues obviamente las personas no queden desamparadas y pues obviamente ante cualquier tipo de reclamación, ha habilitado la línea gratuita, la de 018.000, que estamos viendo en pantalla, la línea para atención en Bogotá, la que vemos en pantalla, y para efectos de navegación por internet, también habilitó ese link que estamos viendo en pantalla, que se denomina Te Resuelvo, ¿sí? En donde podemos colocar los diferentes PQRs o los diferentes trámites que sean en el marco del COVID-19, ¿sí? O obviamente, pues la facturación, cualquier tipo de anomalía que se evidencia, se puede colocar en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos a través de estas plataformas digitales que estamos observando en nuestras pantallas. Bueno, yo me les quise anticipar un poco a ustedes y les coloqué unas posibles situaciones que se puedan presentar. El gobierno les ordenó a los entes territoriales, primero, que presten una eficiente prestación de servicio, valga la redundancia. Segundo, a que se realicen las directrices que se han emitido a lo largo de todos sus decretos reglamentarios, ¿sí? No obstante, si en caso hipotético se llegase a presentar algún tipo de circunstancia o inconformidad, ya sea en la factura, en la prestación del servicio, etcétera, el usuario debe interponer la correspondiente queja primero ante el prestador, ¿sí? De servicios públicos y de manera no presencial, le ha obligado la superintendencia también a las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios a que habiliten canales de comunicación, así como ella misma lo hizo, para que los usuarios puedan interponer sus respectivas quejas, reclamos y demás. Por otro lado, encontramos que a veces las entidades no responden favorablemente o no atienden nuestro requerimiento, y la superintendencia ha dicho que los recursos de ley establecidos en la ley 142 del 94 siguen vigentes, estos no están suspendidos. Por ende, la persona que interponga una queja, petición o reclamo
puede agotar la vía gubernativa que se encuentra en la ley 142 del 94 con el fin de que sea atendida su petición en debida forma. Sabemos que los recursos son reposición y apelación. En reposición, en primera medida, vuelve y es de conocimiento de la entidad para quienes no son abogados. La entidad vuelve y revisa su respuesta y en caso de confirmar, la remite a su superior, que en este caso su superior es la Superintendencia de Servicios Públicos, para que sea esta entidad quien resuelva y dirima ese conflicto entre las partes. Por otro lado, tenemos que en caso de urgencia manifiesta, esto es de urgencia manifiesta, se puede acudir a una acción de tutela. Por ejemplo, en los casos en los que, aún en el gobierno habiendo emitido la directriz de acueducto, en donde le ordena a las entidades territoriales a reconectar el servicio, pero y el servicio no ha sido reconectado, obviamente, sin que haya existido un fraude o algo así, se puede acudir a la acción de tutela por urgencia manifiesta de su necesidad, ¿sí? Esto es, como conocemos, la acción de tutela es un mecanismo residual, ¿sí? De última instancia, que obviamente debería, primero se deben agotar los recursos, pero cuando se necesitan, cuando se vulneran derechos fundamentales, pues el llamado a acudir es a la acción de tutela. ¿Listo? Pero como lo indicaba en primera medida, primero hay que agotar la vía gubernativa y en caso de que efectivamente se vea amenazado o conculcado un derecho fundamental, lo que tenemos que hacer inmediatamente, sin previo agotamiento de la vía gubernativa, es acudir a la acción de tutela. Bueno, con esto finalizo mi intervención. Agradezco a todos digamos, la atención prestada y entramos entonces al tema de las preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Camilo Armando. Excelente la capacitación, excelente el tema, donde se tocaron puntos muy neurálgicos respecto a los servicios públicos. Si doctor usted mira su chat, hay preguntas que se han hecho desde cuando usted venía eh, eh, dando la capacitación. Porfa, doctor, si te las repito o las lees y las va resolviendo ahí a medida que las vaya leyendo usted mismo. Yo las leo si quiere, capitán. Perfecto, perfecto. Y va resolviéndole entonces a los usuarios, a nuestros usuarios, a nuestros invitados especiales en la capacitación de hoy que tienen algunas dudas. Siga, doctor. Listo, capitán, muchísimas gracias. Bueno, creo que la primera pregunta que me indicaron, ¿qué pasó con el IVA que quitaron en celular móvil, pero no la quitaron en internet y TV Hogar? Es la jugada de la empresa. Pienso que es una pregunta, ¿no? Bueno, yo ya lo había respondido, pero pues vuelvo y reitero. La medida tomada por el gobierno nacional es única y exclusivamente para telefonía celular, ¿sí? Telefonía hogar o telefonía fija, como la conocemos comúnmente. Para estas circunstancias el gobierno no ha tomado ningún tipo de acción, lo que significa que se pueden seguir cobrando las empresas que prestan servicio de internet hogar pues telefonía fija, pueden seguir cobrando servicio como lo venían haciendo, ¿sí? Y lo pueden reconectar incluso si a bien lo tienen. Digamos que el gobierno no se ha preocupado o digamos que no se ha enfrascado en esta temática puntual. Claro, digamos, muchas personas dirán, no, pero es que yo trabajo desde casa, ¿sí? Y para poder trabajar desde casa necesito internet. Pues bien, el gobierno, digamos, no se ha preocupado por este tipo de población, digamos, para atender esta necesidad que en últimas es considerada básica, ¿sí? Eso es lo que ha pasado. Con esto creo que respondo la pregunta. Dice, esperemos un segundo porque no alcanzo a ver. Bueno, esto como que son comentarios. Los móviles los están cortando, nadie cumple, lo dice, bueno, dice, o lo dice que haga una recarga como pasa en Tigo. La verdad, me imagino que la verdad, son unos ventajosos. Bueno, sí, son comentarios, no son preguntas como tal. Eh, Acá me preguntan, ¿y qué sucede con los estratos 3? ¿También tienen descuento en el servicio eléctrico? Sí, digamos lo que les decía anteriormente, y de hecho coloqué una diapositiva como dato importante en lo que concierne a energía y
gas domiciliarios, el gobierno le ha otorgado la posibilidad a los municipios a que subsidien total o parcialmente este servicio de energía. Pero esto va en la medida de las posibilidades de cada ente territorial. ¿Sí? Hay muchos entes territoriales, llámese, vuelvo y repito, entes territoriales a los municipios y distritos, no a los departamentos. Ellos dicen, no, pues es que yo no tengo el flujo de caja pertinente para poder subsidiar a toda la población o ni siquiera a los estratos. Entonces, como el gobierno ha emitido unos descuentos, se le exhorta a la población a que pague oportunamente y pues aplique a los descuentos que por norma está en la obligación la entidad a dar ese porcentaje de descuento que indique que es el 10%. Bueno, creo que con eso resuelvo la pregunta. Bueno, aquí en lo que respecta al promedio del gas, dice que lo cobran el doble. Como les decía, se está prohibiendo, el gobierno prohíbe el incremento de la facturación. Entiéndase este incremento no en el consumo, porque las personas pueden, y como se está viendo, las personas han incrementado su consumo en todos los servicios públicos, no solamente en el de gas, energía, acueducto, y demás han incrementado su consumo porque se encuentran en casa. Esto, para estas personas, y que es la gran mayoría, si no son todos los colombianos, pues digamos que en cuanto al consumo no hay ningún descuento, digamos, no existe algún tipo de garantía en donde permita que las empresas no cobren ese consumo adicional que normalmente se venía haciendo antes de entrada en vigencia de la emergencia sanitaria. No obstante, por eso están, digamos, para repeler un poco estas contingencias y, digamos, estas situaciones adversas, el gobierno le ha dado como esos incentivos a las empresas para que ellas a su vez pues se preocupen por la ciudadanía. De pronto muchas de ellas no lo hacen pues porque obviamente se ven perjudicados sus ingresos y pues de sus ingresos también se permite la buena prestación del servicio. Entonces digamos eso es un vaivén de condiciones que están afectando no solamente a la ciudadanía sino pues a todo el mundo. Bueno, dice que nadie cumple los decretos presidenciales, o en este caso los gubernamentales, son de obligatorio cumplimiento. Y para eso, digamos que el gobierno ha sido muy estricto y en caso de que exista, digamos, una entidad no lo quiere hacer, para eso la ciudadanía o para eso la superintendencia ha habilitado esos canales o líneas de atención para que la ciudadanía las presente en su respectiva queja y en caso de evidenciar alguna anomalía, la superintendencia está en la obligación de suspender, digamos, de entrar en acción y aplicar las respectivas sanciones que por ley tienen derecho, ¿sí? Entonces, digamos que ya depende también de la ciudadanía colocar la respectiva queja, ¿sí? Ante la superintendencia para que pues sean ellos los que se encarguen de dirimir los conflictos que se presenten. Profe, Bueno, son profe, qué pena que me meta ahí, profe, buenos días. ¿Me muy buenos escucha? días. ¿Con quién hablo? ¿Me Perdón. escucha? Sí, con Jairo de la Cruz, integrante ahí también del, afiliado al grupo de ustedes ahí como los abogados que tienen ustedes allá. Es que lo que ¿Cómo pasa estás, es lo Jairo? siguiente, profe. Claro. Una pregunta, lo que pasa es lo siguiente. Que aquí en Bogotá, les explico, están haciendo es promedio de tema de gas. Entonces, el promedio de tema de gas, en ninguna parte, supongamos el caso mío, yo vengo pagando gas desde el año pasado, hace un promedio de 6 meses para atrás, y venía pagando 30, 40 metros cúbicos de gas. Sí. ¿Esta es la pregunta? Y cuando efectivamente Se le cayó la señal. Por favor, si gusta, déjeme el comentario y yo lo leo. la, la, la factura me dice que son 100, 100 o 70, 80, porque es que lo que le comentaba, están cobrando promedios, los cuales de ninguna parte justifican el tema del valor. Entonces uno pregunta y dice, ¿por qué motivo está pasando eso? En vez de ayudar ahorita al tema de pandemia, están cobrando mucho más caro los servicios y en todas partes está pasando lo mismo. En todas partes, usted pregunta al que sea y le pasa la situación que está hablando ahí. Entonces era para decirles esa observación, ellos realmente no están cobrando sino todo por promedio y el promedio lo cobran realmente en diferentes unas tarifas que realmente no salen, no sabemos de qué parte salen. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues a ver, le cuento, digamos que dentro de las potestades que ha dado el gobierno para las entidades que prestan servicios públicos, en este caso el de gas o cualquiera, digamos que
les ha dado digamos, también unas libertades a ellos para que, primero, no vayan a afectar más a los usuarios, ¿sí? Y por eso, digamos, algunas empresas han emitido esa serie de características. Entonces dice, yo no le cobro plenamente lo que consume en gas, sino que hago un promedio, ¿sí? ¿Un promedio para qué? Para no afectar el bolsillo de los consumidores, ¿sí? Digamos, no puedo hacerle un descuento, pero le hago un promedio. Entonces, si, no le, si bien se han visto y se han incrementado, porque obviamente ya, digamos, en el caso específico del gas domiciliario, hemos visto que las familias, pues porque no se trasladan a sus lugares de trabajo, pues tienen un poco más de tiempo para preparar sus alimentos en sus casas, etcétera. Entonces, el consumo obviamente se va a ver reflejado en esa medida, ¿sí? Entonces, para que no se cobre plenamente lo que efectivamente se está consumiendo, valga la redundancia, se hace un promedio. Digamos, son estrategias que son válidas y que se están implementando, obviamente, para que mitigar un efecto económico adverso que puedan tener los usuarios. Digamos que, otra cosa, esas medidas que también de pronto se me olvidaba explicarles, todas estas medidas se encuentran, para poder tomar cualquier medida, esto no lo hacen caprichosamente las empresas, tienen que llevar la aprobación y la autorización, primero del ente territorial de su región, en este caso, pues si se me está hablando de Bogotá, pues de la alcaldía mayor de Bogotá, y como segunda medida también tiene que llevar la aprobación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ahora bien, se pueden presentar fallas, claro, se pueden presentar fallas. Por eso la superintendencia ha habilitado esos canales de comunicación que ya se los indiqué anteriormente, y pues para precisamente que los usuarios coloquen las respectivas quejas en caso de algún tipo de incremento anormal, que son incrementos anormales, que el usuario evidencie en su facturación. Creo que con eso respondo la pregunta. Bueno, voy a seguir aquí leyendo los comentarios. Dice, esa empresa no ahora, pero deberían ser más conscientes, quitan, bueno, eso es un comentario, creo yo. Bueno, la recomendación, eso es un comentario. Perdón, doctor, cuando una entidad suspende el servicio móvil en plena cuarentena, cuando el usuario está al día en el pago y el error es de la entidad, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahí claramente lo que le indicaba, hay que agotar la vía gubernativa, ¿no? Colocar la respectiva queja y a su vez, porque es que hay dos instancias. Primero, la superintendencia dice, vámonos a la entidad que nos está prestando el servicio, ¿sí? Si esa entidad no me responde, acúdame a mí, es decir, acúdame a la Superintendencia de la Superintendencia de Servicios Públicos para que ella, como garante de la prestación de los servicios públicos, se encargue de que esta anomalía sea subsanada. Y en el caso hipotético donde se evidencie algún tipo de dolo o algún tipo de anomalía imputable a la empresa, pues se tomen las sanciones pertinentes. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, si por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, si el usuario dice, no, es que yo de la telefonía móvil vivo porque yo de esa telefonía móvil yo devengo mis ingresos, etcétera, pues obviamente se puede acudir a la acción de tutela, y esta acción de tutela tiene que ser muy bien argumentada y muy bien respaldada con un acervo probatorio que permita, digamos, respaldar la tesis que se está planteando y se le obligue incluso, ¿sí? Si es de urgencia manifiesta y si el usuario efectivamente se está viendo muy perjudicado, pues se pueda solicitar una medida provisional en la que se le ordene inmediatamente reconectarle el servicio, para que el juez le ordene inmediatamente a esa entidad reconectarle el servicio, ¿sí? Obviamente, quiero ser claro, estas son circunstancias muy particulares. Aquí no es que esto aplique para todos, no es que vamos a llenar a los jueces de tutela, no. Son circunstancias de urgencia manifiesta, vuelvo y reitero, donde se vean comprometidos derechos fundamentales. Yo no puedo acudir al juez a decirle, señor juez, mire, a mí tal entidad prestadora del servicio público domiciliario me está cobrando 20.000 pesos adicionales y yo no los quiero pagar. No. Para eso el gobierno dice que se tiene que agotar la vía gubernativa para esas circunstancias, porque es que aquí no se está viendo conculcado un derecho fundamental, sino un derecho particular de la persona. ¿Listo? Bueno, ¿cuándo volverían a desconectar los servicios de las personas que no estén al día? Bueno, lo indicado, esta medida solamente aplica para las personas que se encuentren dentro del marco de la emergencia del COVID-19, ¿sí? O sea, las personas que tenían desconectado el servicio público de acueducto, porque solamente para el acueducto, no para la energía, pues para las personas que apliquen estas circunstancias, pues obviamente durante el estado de emergencia económica, social
y ambiental decretada por el gobierno. Solamente es durante esta emergencia. Vuelvo y reitero, esta emergencia solamente va enfocada para precisamente garantizar los fines del Estado. Ya los indiqué, vuelvo y lo reitero. Primero, una prestación eficiente del servicio y segundo, la garantía de que todos cuenten con ese servicio. Eso es lo principal. Y a su vez, para que los usuarios puedan tener pues digamos, acatar las recomendaciones y sugerencias, y que prácticamente son como directrices que emite el gobierno nacional en cuanto al lavado de manos constante y obviamente evitar la propagación de COVID-19. Creo que con eso respondo la pregunta. Dice, el procedimiento para la reclamación en caso de corte, ¿cómo es? Vuelvo y reitero, ya creo que lo respondí, pero vuelvo y reitero. El tema para el corte de los servicios públicos, primero hay que agotar la vía gubernativa ante la entidad pertinente y en caso tal colocar los recursos respectivos, ¿sí? Y de los recursos son reposición y apelación. Reposición lo resuelve la entidad que emitió la respuesta. La apelación, perdón, pasa a la Superintendencia de Servicios Públicos y esa superintendencia es la que resuelve este conflicto, ¿sí? Le da la razón ya sea a la entidad que presta servicio público, llámese servicio público, los que hemos mencionado y explicado acá, cualquier tipo de servicio público, o le da la razón al usuario. ¿Sí? Ya, digamos, la superintendencia resolverá como tal. Ahora bien, vuelvo y reitero, ya lo expliqué, si es de urgencia manifiesta, se puede acudir a la acción de tutela. Bueno, con eso creo que respondo la pregunta. Siguiente pregunta, dice, si el gobierno departamental señala no tener presupuesto para subsidiar los estratos 1, 2 y 3, ¿el gobierno nacional debe hacerlo? Bueno, primero que todo, reitero, la obligación de prestación de servicio no es del gobierno departamental. La obligación es para los gobiernos municipales y distritales, ¿sí? Pues son gobiernos distintos, son entidades distintas, son entes territoriales distintos, ¿sí? Si el gobierno municipal dice que no tiene recursos, que absolutamente no tiene, pues no se pueden subsidiar porque la obligación es de ellos. Pero a su vez, en la circular que ya les mencioné, en donde hace un compendio de toda la normatividad, el gobierno les otorga recursos a las entidades territoriales y a su vez le da la potestad para que en caso de que definitivamente no tengan, pues puedan acudir al gobierno central y solicitar recursos, todo esto en la medida de las posibilidades. Aquí no, como le estoy diciendo, aquí no es que se le esté obligando a los entes territoriales a que tienen que subsidiar el 80% en el caso del acueducto y los porcentajes que allí se indican, no. Eso es en la medida de las posibilidades. Pueden subsidiar menos, como pueden subsidiar hasta el tope máximo. Eso es en la medida del presupuesto. Bueno, excelente capacitación. Muchas gracias por la felicitación. Esta mañana las noticias dijeron que se normalizaría el tema del cobro del gas porque el mes pasado no tomaron lecturas, pero para mayo sí tomarán lectura y harán a ustedes necesario. Listo, es un comentario válido, muchas gracias. Apunte, dice, hoy indicaron las noticias, dado que se ha dado protestas por eso, que el servicio de gas, bueno, creo que es el mismo, no ha podido realizar las menciones. Bueno, el mismo comentario, muchas gracias por los comentarios, por los aportes, son válidos, muchísimas gracias, retroalimenta la capacitación. Dice la última pregunta, ¿qué pasa con la ley 142 del 94 por la cual se establece el régimen de servicios públicos? ¿Se están basando en ella o se están tomando otras disposiciones? No, vuelvo y reitero, la ley 142 está vigente, ¿sí? Obviamente, en el marco del COVID-19, el gobierno ha emitido unas excepciones en cuanto a los cobros y prestación del servicio, ¿sí? Pero son excepciones taxativas, son excepciones que el mismo gobierno, a través de las resoluciones que ya mencionamos, que ya explicamos, pues ha tomado. Pero la ley 142 sigue vigente, normal, se sigue aplicando común y corriente, ¿sí? Obviamente, vuelvo y reitero, hay excepciones, por ejemplo, el no incremento de la facturación, ¿sí? Eso es una excepción y que, por así decirlo, omite digamos, la disposición que dispone la 142, pero no es que no se aplique, ¿sí? Ahora, esta omisión es solamente durante la emergencia social, económica y ambiental del COVID-19. Esto no quiere decir que entonces todo habrá para toda la vida, no. No, si una vez se supera esta emergencia, se eliminan estos decretos que estamos indicando, que son decretos transitorios, y pues obviamente se continúa con la misma prestación de servicio y con las mismas garantías normativas que se venían haciendo antes de la emergencia del COVID-19. O sea, hay un antes y un después, pero solamente, vuelvo y reitero, para las disposiciones taxativas que dice los decretos reglamentarios. Creo que con eso respondo a la pregunta.
Bueno, para complementar un poco lo que acabo de decir, pues es tanto así que el mismo gobierno ha dicho que se tienen que disponer los mecanismos gubernamentales o la vía gubernativa que establece 142, ¿sí? Para las reclamaciones, las quejas y demás. Se tienen que ceñir explícitamente a estas disposiciones taxativas. ¿Sí? No se pueden salir de allí tampoco. Y también se aplican las mismas sanciones que allí mismo lo establece la norma. Entonces, lo que significa que la misma norma se encuentra vigente y actualmente. Listo, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Creo que con eso las he respondido todas. Les agradezco a ustedes por la participación, por la retroalimentación, pues por ponerme cuidado. Digamos que, y pues ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Camilo Armando. Muy buena, excelente la capacitación. Creo que tomamos nota de toda la problemática que se viene presentando con el pago de los servicios públicos. Siempre surgirán problemas, porque estamos en un país en que nos toca cada día legislar para cada problema, pero afortunadamente con su capacitación nos ha dado visos de lo que debemos hacer nosotros cuando tenemos esas situaciones de problemas con servicios públicos. Hay que agotar las vías gubernativas, hay que acudir a las instancias correspondientes, en este caso a la Superintendencia de Servicios Públicos. Hay que tratar en lo posible de que se cumplan con la normatividad y con lo que ordena el gobierno nacional, y especialmente en este caso de la emergencia del COVID-19. Para todos los que participaron en la capacitación, los integrantes de la empresa jurídica Derecho y Propiedad, para los alumnos próximos evaluadores del centro de estudios, que los vi conectados también a la capacitación, nuestros colegas abogados que vi también ahí, en las empresas inmobiliarias que también estuvieron presentes, y a todos los invitados especiales que se unieron a esta capacitación, le damos nuestros más sinceros agradecimientos. La empresa de Derecho y Propiedad está dispuesta a seguir con las capacitaciones virtuales para estar actualizándonos sobre esta normatividad que se viene presentando por la emergencia del COVID-19. Para mañana tenemos una buena capacitación y desde hoy los estoy invitando muy cordialmente a todos para que asistan a esta capacitación, y es el tema sobre impuestos, el asunto de los impuestos en esta emergencia. Es importante, vamos a conectarnos mañana en esta misma, a la hora 9 de la mañana, para que todos, absolutamente todos, podamos participar. Al doctor, nuevamente al doctor Camilo Armando Peralta Cuellar, jefe de la oficina de Regional Neiva, mis más sinceros agradecimientos en nombre de la dirección general, de los directores y de todos los que hacen parte de la empresa de Derecho Propiedad S.A. Y le reitero mi invitación para el día de mañana. Para todos ustedes, un feliz día, Dios los bendiga y cuídense mucho, quédense en casa.